Aleluya, gracias sean dadas a Dios por su infinito amor, por su misericordia, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Generación tras generación, Dios ha mostrado su misericordia. Dice su palabra, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Aleluya, qué hermoso es tener este favor de parte de Dios. Su misericordia, su gracia, su amor que nos sostiene, que nos perdona, que nos ayuda a continuar. Que cuando más débiles nos sentimos, dice su palabra, diga el débil, fuerte soy. Y dice, cuando más débil se siente la persona, se perfecciona el poder de Dios, de Jesucristo en nuestras vidas. Y gloria a Dios. Vamos dándole gracias al Padre en el nombre de Jesucristo por este tiempo que Dios nos da. Quisiera invitarte que te unas conmigo en esta oración. Bueno es que estemos orando. Si hay algo que Jesús nos enseñó, es orar. Si tú y yo escudriñamos esta palabra, hay muchos ejemplos donde Jesús se apartaba para estar a solas en comunión con el Padre. Me goza Jesús en mi corazón, que cuando llegaba a las sinagogas de ellos en aquel tiempo que él andaba, y les llegaba y les enseñaba, les enseñaba, y dice la palabra que cuando Jesús fue ungido por el Espíritu de Dios y caminaba por esas calles, dice, vamos a predicarles, vamos a predicar, vamos a enseñar. Era necesario que el Maestro Divino anduviera aquí. Así le plació a Dios que el Maestro Divino Jesús enseñara esta palabra para poder que esta palabra llegara a nosotros. Gracias le he dado a Dios muchas veces por hombres y mujeres que se pararon en la brecha para aprender esta palabra, para enseñárnoslas. Meditando en toda la palabra, yo decía, en el Espíritu te lo estoy diciendo, esta palabra es fácil. Cargar, dice mi yugo, porque mi yugo, mi carga es ligera. Esta palabra es fácil, pueblo de Dios, te lo digo. Te lo digo porque lo veo así en la palabra. Si nosotros nos ponemos a escudriñarla y a leerla, que desde el principio, cómo hubo hombres y mujeres que se pararon en la brecha. Y dicen, hay personas religiosas, tradicionales, mandamientos de hombres que la mujer no puede predicar. Porque Pablo les dijo a los corintios que si las mujeres callan en las congregaciones, porque cuando tienen algo que preguntar, que se lo pregunten al marido allá en el hogar, en su casa. Pero porque es que ese era el problema que estaba en ese pueblo de los corintios. Por eso Pablo tocó ese tema. Pero tales costumbres no hay en la iglesia donde nosotros andamos. La iglesia es la que se esparce por todo el mundo, por las calles, por el medio de comunicación de lo que la persona sea guiada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en los 4 ángulos de la tierra para buscar a alguien y redarguirle de pecado y instruirle y enseñarle y que siga enseñando esta palabra por el Espíritu Santo.
Entonces no hay nada que pueda detener esta palabra encerrada. No, Señor. El cielo pasará, la tierra pasará, mas su palabra de Dios no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y Dios nos ha comparado como hierba, y Dios nos ha comparado la vida como una flor. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra fiel y verdadera. Gracias por los hombres santos que se dejaron guiar por tu Espíritu Santo para darnos esta palabra. Gracias porque esta palabra llega al corazón que tiene hambre de escuchar esta palabra. Al corazón que está en grande necesidad de recibir esta paz, Jesús. Esta paz que tú dijiste, mi paso dejo, mi paso doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón y tenga miedo. Gloria a Dios, mi Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque aquel corazón que te cree a ti no se turba y no tiene miedo. Sigue confiando en que tú todo lo puedes, todo lo haces, todo lo permites, sea bueno, sea malo. Te damos gracias, Padre. Muchas gracias, mi amado Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Emanuel. Es príncipe de paz. Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que se levante en contra de nosotros. Si las artimañas del enemigo se levantan en tu caminar, es porque no te has sometido a este Dios grande y poderoso. Porque dice la palabra, sometidos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá del que se somete a Dios. Porque hay personas que dicen, el diablo ya me trae, el diablo ya me trae, el diablo ya me trae. Yo le digo, entonces ¿eres servidora del enemigo? ¿O eres servidora del Dios vivo? El que venció al enemigo en la cruz del Calvario. El que derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. Quizás se le dé permiso, tendrá un tiempo de querer hacer y deshacer, pero él no es poderoso y su tiempo es limitado. Y su fin ya está escrito aquí en la palabra, lo que va a ser para el diablo y sus seguidores. Gloria a Dios, digo yo. Tú también dices gloria a Dios. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gracias a Dios por ello. Ay, santo Romi y Carrayama. Oh, siento fuerte, fuerte, fuerte su presencia. Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel, pueblo de Dios. Pongamos atención a donde nos está anunciando la trompeta. Nos está anunciando la trompeta. ¿Cuál trompeta, hermana Romero? La palabra es la trompeta de Dios. Es la voz de Dios. Que erguidos y levantar vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Pronto está para desaparecer la iglesia de aquí de la tierra. Pronto. Ahora, no sabemos el día ni la hora. Solamente el Padre, dijo Jesús. Solamente mi Padre, el Todopoderoso, Él lo sabe. Que se estén cumpliendo las señales, prodigios y milagros, las señales de que Él viene pronto por su iglesia. Y nos levantará. Y nos encontraremos con Jesús para recibirlo en el aire. Si tú has visto esta palabra donde lo dice, sígala leyendo.
Gloria a Dios, porque les decía yo que me sostengo en esta palabra desde el principio y tan fácil de escudriñarla, porque de los que se escribió aquí de testimonio, aún del testimonio de Satanás, cómo fue destronado del cielo y cómo va a ser mandado al lago de fuego, también tiene su término. Y así como los siervos de Dios, yo les decía, como Moisés que nació y sirvió a Dios, obedeció a Dios en el llamado, y luego terminó, murió de aquí de la tierra, se fue. Noé obedeció y también todos se fueron de acá. Un día los vamos a ver, no lo sé, Dios lo sabe. Pero la vida de Elías también, hasta que Dios lo transportó en un carro de fuego y se lo llevó. La vida de cada uno de estos siervos, como, oye, del libro de los Hechos de la iglesia primitiva, cuando se alborotó la tierra que anunciaban el mensaje de salvación. Se levantó también como dice aquí la palabra, se levantaron las setas esas religiosas, se levantaron queriendo desaparecer la iglesia, pero gloria a Dios porque estamos aquí, la iglesia de Cristo, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia primitiva, la iglesia de los miembros del cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y muchos dicen, la iglesia de fulano, la iglesia de sutano, la iglesia de... Yo digo, oye, Él murió por la iglesia. Él es un obrero de valor, obrero que predica a Jesucristo. Ay, me recuerdo este mal testimonio, pero lo voy a dar porque es verdad. Por años, cada año venía un evangelista, quién sabe, ni me recuerdo de dónde, hace 40 años. Y venía y estaba 3 días ahí o 5 días, no sé, en el templo. Y todas las noches traía una palabra y colectaba y se llevaba su buen dinero. Pero ¿saben qué es lo que yo observaba? Yo me metí entre las bancas allí bien arrolladita porque era una así de flaquita, y me metí entre las bancas a interceder al Dios vivo, al que me llamó y que me equipó. Yo decía, ¿qué es esto, Señor? Yo miro que los hermanitos se esfuerzan a hacer tamales y actividades para colectar dinero para este hombre. Y este hombre venía diciendo, cuando venía en el camino se me quebró el carro. Cuando dejé allá a mi esposa, la dejé pendiente con la renta para que la pagara la renta. Este era un salteador, dice la palabra. Cuidado, porque si lo subo, los hay y los habrá. Cuando Jesús miró a aquella mujer que dio el sustento de ella, todo lo que tenía, lo depositó allí. Qué maravilloso es cuando en el corazón de la persona no hay pecado de avaricia, no hay pecado de acumulación de bienes, porque mira, todos los bienes, millones de millones desaparecen en una hora. Ay, hermana Romero, parece que está enojada. No estoy enojada. Estoy bien contenta porque se cumple la palabra de mi Padre al pie de la letra cada día. Cada día se cumple la palabra. ¿Dónde dice, hermana? Aquí lo dice. ¿Cómo me gustaría con todo mi corazón si hubiera alguien que quiera deleitarse en el libro de los Hechos desde el principio? Y donde termina el libro de los Hechos que no dice amén, fíjate. Porque la iglesia continúa. Ay, hermana Romero, nunca había visto que no dice amén. El último versículo dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Alquilada, yo entiendo por alquilada, rentada. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
Dice, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Y cuando dice enseñando acerca del Señor Jesucristo, yo creo que Pablo les enseñaba la enseñanza de la Escritura, donde dice que Jesús como hombre, desde su nacimiento hasta que llegó a la cruz para cumplir el mandamiento de lo que Dios le había ordenado el Padre. Y luego les hablaba de Jesucristo divino. Como él, aleluya, cuando lo acusaban, cuando lo amenazaban, como sus propios hermanos, hablando de terrenal, sus hermanos que él tuvo, después de que José y María se juntaron y tuvieron más hijos, le decían, pues haz los milagros de los que hiciste allá en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús les tuvo que decir que no era profeta en su propia tierra, porque había un microbio de incredulidad. No tan fácil te van a creer tus hermanos, tus hermanas en tu propia familia. Pero a los que están predestinados de que crean a esta palabra, están predestinados por el Dios Altísimo, por el único Dios verdadero. Y cuando Pablo les enseñaba aquí, yo creo que él se pasaba horas y horas y horas enseñando de lo que él, el Espíritu Santo le revelaba. Y dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 47, porque así nos ha mandado el Señor. Aquí no los mandó el hombre, aquí no los ordenó el hombre, aquí los llamó el Señor. Y cuando Dios te llama, te equipa, te prepara. Y dice, porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, dice, a fin de que seas para salvación. Llevaba el mensaje de la salvación hasta lo último de la tierra. Y yo en realidad, yo digo al Señor, Señor, hay millones que están predicando tu palabra. Hay millones que están llevando la palabra a los cuatro ángulos de la tierra. A donde tú los llevas, porque la obra es tuya. No se te olvide, iglesia, pueblo de Dios. El amo y dueño de la obra, de la iglesia, de la obra de Dios es Jesucristo. Y Él recibe toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Aleluya, digo yo. Y dice aquí, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Decían, gloria a Dios por esta palabra de salvación que llegó a nuestras vidas. ¿No te gozas? ¿No te regocijas? Y sigue hablando, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, yo no sé, no es de todos, yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero estos estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor, oye bien, no mandamientos de hombre, no religión de hombre, no tradiciones de hombre, no que la iglesia, no que el membrete de la iglesia. Hay unos que están más enamorados del membrete de la iglesia, como se llama, que realmente el evangelio de las buenas nuevas. Esta palabra, el mensaje de salvación que Jesús caminó aquí en la tierra, y como 30 años o yo no sé cuántos de verdad tenía cuando llegó a la cruz, pero era haciendo la voluntad del Padre. He aquí, envíame a mí, porque se habían hecho miles y miles y miles de sacrificios de los cuales no había fin. Pero tenía que venir el Cordero Santo, Jesucristo, Jesús, y llegar a la cruz y morir
y para perdón, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna si crees a su palabra y en Jesucristo. En esa fe que se activa, puedo decir, la fe es algo maravilloso que yo no entiendo, pero Dios sí lo sabe. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, por todo aquel pueblo. Houston está bien bendecido, está Houston, porque hay muchas casas de oración donde se predica la palabra. Ahora que se predique como el Espíritu Santo quiere, yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero todos los que escuchan el mensaje para salvación, que Jesús murió por ti y por mí, para librarnos de la condenación eterna, del infierno, para darnos vida eterna con Él allá. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y sigue hablando. Dice, pero los judíos instigaban a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Se levanta el enemigo, hay veces con críticas. Oh, hermana, tú no das la cita y no van a... Oye, si la palabra es viva, ahí el Espíritu Santo, tú la abres y ya está allí. Porque ha habido veces que yo digo, Padre, yo quiero esa cita, y nomás la abro y digo, Padre, aquí está por la palabra que yo te estaba preguntando. Nomás a mí, no. A la iglesia, al pueblo de Dios que ama esta palabra, es el que le dirige el Espíritu Santo. Y dice, se levantaron, dice, y los expulsaron de sus límites. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Oye, yo me he encontrado así. En un hogar que no me reciben, yo nomás sacudo mis pies y vámonos. Gloria a Dios por ello. Dice, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué los discípulos, los seguidores, los hijos de Dios, los servidores de Dios estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo? Porque se había predicado la palabra en toda aquella provincia. Y yo creo que hay provincias, pueblos, ciudades, naciones enteras que sirven al Dios vivo, que creen a este Dios poderoso. Millones de millones. ¿Cómo? Yo no sé. El amo y dueño es Dios de esta obra. Gloria a Dios. Y me gozo por esta experiencia que tuvieron aquí en el libro de los Hechos. Sí, yo te aconsejo que leas, escudriñes el libro de los Hechos. Sobre todo la vida de Saulo de Tarso, cómo venía caminando tan arraigado en su tradición de sus padres, cómo él creía que cumplía con Dios verdaderamente, pero estaba ciego espiritualmente, hasta que Dios se le cruzó en el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dijo, ahí está en el libro de los Hechos. ¿Quién eres, Señor? En el capítulo 9. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él perseguía a los hijos de Dios, a la iglesia. Ten cuidado si estás hablando mal de un siervo de Dios que cumple con las normas de Dios o en obediencia al anunciar la palabra. Ten cuidado porque te vas a encontrar con Jesús en el camino. Nos vamos a encontrar directamente con Jesús en el camino. Padre, te doy gracias. Entrego esta palabra, Señor, en buena tierra, Padre. Es tu semilla. Tú das el crecimiento. Tú fortaleces al que tiene las rodillas paralizadas, para que lo cojo no se salga del camino, Señor. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Ayuda a todo aquel que quiere enderezar sus pasos delante de ti. Tú conoces que quiere alinear su corazón delante de ti, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo.
Me gozo, pueblo de Dios, en entregar esta palabra. Reciban un abrazo a la distancia, de cerca y lejos. Yo sé que esta palabra llega a donde Dios la quiere enviar. Al corazón contrito y humillado. Al corazón que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Les amo, pueblo de Dios. Reciban bendición de lo alto, de este Dios poderoso del quien soy, a quien sirvo y quien predico. En el nombre de Jesús reciban una bendición especial este día. Estuvo con ustedes la sierva del más alto Dios, María Teresa Romero. Amén.